El siguiente programa ha sido creado con fines de entretenimiento. Las historias que estás por escuchar forman parte de relatos que se mueven entre lo desconocido y lo inexplicable. Al continuar, aceptas que todo lo que ocurra durante esta experiencia queda bajo tu propia interpretación y responsabilidad. Se recomienda escuchar con precaución. ¿Hola? ¿Hola? Si estás escuchando esto, la transmisión está funcionando. Buenas noches. Estás sintonizando una frecuencia que no todos pueden encontrar. Algunos dicen que esta señal aparece solo a ciertas horas. Otros, que no es una señal, sino una invitación. Esta noche abrimos el archivo. Historias olvidadas, relatos que nunca debieron salir al aire, y voces que todavía buscan ser escuchadas. Si notas interferencias, no ajustes tu radio. Esto es, no apagues la luz. Hola, mi nombre es Martín y esto que voy a contar me pasó hace unos años cuando vivía en un edificio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Me mudé cuando tenía 28 años. Era un edificio de los años 50, de esos con pasillos largos, techos altos y un ascensor viejo con puerta tijera. No estaba abandonado ni mucho menos. Yo vivía en el tercer piso. Durante los primeros meses, empecé a cruzarme seguido con una señora mayor en el ascensor. Era bajita, de pelo corto, siempre muy prolija. Usaba siempre tapados, dependiendo de la época del año, pero nunca la había visto sonreír demasiado. Pero tampoco parecía antipática. Cada vez que coincidíamos, intercambiábamos alguna frase de cortesía. Buenas tardes, buenas noches, qué frío hace hoy. Cosas normales. Lo curioso era que siempre subía al sexto piso. No importaba si la encontraba entrando al edificio o si subíamos juntos desde la planta baja. Ella marcaba el botón 6 y esperaba en silencio hasta llegar. Con el tiempo su presencia se volvió algo habitual. Incluso había noches en las que volvía cansado del trabajo y me tranquilizaba verla ahí. Era una cara conocida dentro del edificio. Me acuerdo de una noche de invierno. Había vuelto cerca de las 11 a casa. Afuera llovía y el edificio estaba silencioso. Cuando abrí la puerta principal, la encontré parada frente al ascensor. Me llamó la atención porque parecía más seria que de costumbre. Entramos juntos. Ella marcó el sexto piso. Yo el tercero y el ascensor comenzó a subir lentamente. Me miró fijo y de la nada me dice: «Aprovecha a descansar cuando puedas». La frase me pareció extraña. «¿Cómo?», le dije. «La vida cambia muy rápido». Eso fue todo. Las puertas se abrieron en mi piso y bajé. Cuando las puertas se cerraron, la vi seguir hacia arriba. Pensé que la mujer me estaba diciendo alguna reflexión sobre la vida. 2 semanas después mi tío sufrió un infarto. Por suerte sobrevivió, pero fueron días muy difíciles para toda la familia. Y varias veces recordé aquella frase: «La vida cambia muy rápido». Pero seguí sin relacionarlo con nada paranormal. Hasta que pasó algo raro. Una tarde de sábado, volví a hacer las compras y encontré al encargado limpiando la entrada. Era un hombre que llevaba más de 30 años trabajando en el edificio. Mientras conversábamos, señalé casualmente hacia el ascensor. «Che, ¿cómo se llamaba la señora mayor que vive en el sexto? La que siempre anda con un tapado gris». El encargado dejó de barrer. Me miró fijo y me dice: «¿Qué señora?». «La señora de pelo corto. La veo siempre en el ascensor». Su expresión cambió completamente. «¿Estás seguro?». «Sí, claro». Entonces empecé a describirla. Le hablé de su estatura, de su ropa, de su forma de hablar. A medida que yo hablaba, el color de la cara del encargado desaparecía. Cuando terminé de describirla, hubo unos segundos de silencio. Apoyó sus manos en la escoba y me dijo: «Martín, la mujer que estás describiendo era la señora Elena. Y murió hace 3 años». Sentí un vacío en el estómago. Pensé que me estaba haciendo una broma.
Me reí, pero era una risa nerviosa. Dale, en serio. Pero él no se reía. Vivía sola en el 6º piso. Falleció en su departamento. Empecé a sentir calor a pesar de que era invierno. No puede ser, le dije varias veces al encargado. Intenté convencerme de que estaba confundido, que debía existir otra vecina parecida, pero el encargado negó con la cabeza. No hay ninguna mujer así viviendo acá. Esa noche no pude dormir, y durante los días siguientes empecé a prestar atención. Esperaba encontrar a la mujer nuevamente para demostrarme a mí mismo que todo tenía una explicación, pero nunca volvió a aparecer. Pasaron semanas, después meses. Jamás la volví a ver. Un tiempo después conocí a una vecina que había vivido en el edificio durante décadas. Le pregunté por la señora Elena. La mujer me mostró una foto antigua, y cuando vi la imagen sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Era ella, la misma mujer, misma cara, el mismo pelo corto, la misma mirada tranquila que había visto tantas veces dentro del ascensor. Entonces nunca encontré una explicación. Lo más extraño es que sigo recordando con claridad aquella última conversación. Aprovecha a descansar cuando puedas. La vida cambia muy rápido. Y cada vez que pienso en eso me pregunto algo. Si realmente aquella mujer había muerto hace años antes, ¿con quién compartí tantos viajes en el ascensor? Te mando un saludo, espero que puedas contar mi historia. Te escribo desde Guadalajara, México. Me animé a mandarte esta experiencia porque veo que ya varias personas te enviaron la suya y quería contarte también la de mi familia. Mi nombre es Sofía y todo comenzó una tarde mientras ayudaba a mi mamá a ordenar unas cajas viejas en la casa de mi abuela. Entre documentos antiguos, cartas y recuerdos familiares, encontrábamos varios álbumes de fotografías que llevaban años guardados. Como tenía tiempo me senté a revisarlos. Había fotos de cumpleaños, vacaciones, celebraciones de cuando yo era niña. Pero mientras pasaba las páginas encontré una fotografía que me llamó la atención de inmediato. Era de mi cumpleaños número 7. Recuerdo perfectamente esa fiesta porque la habíamos celebrado en el patio de la casa de mis abuelos. En la imagen aparecía yo rodeada de familiares y amigos. Pero había algo extraño. Detrás mío aparecía un niño. Tendría unos 9 años. Vestía una camisa clara y estaba parado a pocos metros de donde yo me encontraba. Lo raro era que no lo reconocí. Al principio pensé que podía ser algún vecino, algún compañero de escuela o algún familiar lejano que había olvidado con el paso del tiempo. Pero cuanto más observaba la foto, más extraña me parecía. Todos estaban mirando a la cámara, todos menos él. Le mostré la fotografía a mi mamá, le pregunté quién era ese niño. Lo observó durante unos segundos, pero me dijo que no tenía ni idea. Le mostré a mi papá, pero tampoco lo reconoció. También a mis tíos, pero nadie sabía quién era. La situación empezó a ponerse rara. Porque en esa fiesta solamente habían estado familiares y amigos muy cercanos. Si aquel niño hubiese sido un invitado, alguien tendría que recordarlo. Pero nadie tenía la menor idea de quién era. Durante varios días seguí pensando en aquella fotografía. Había algo en la expresión de ese niño que me inquietaba. Finalmente decidí llevarle la foto a mi abuela. Ella estaba sentada en la cocina tomando café cuando se la mostré. Al principio la observó con normalidad, pero de repente se quedó quieta. Su rostro se transformó y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde encontraste esta foto? Me sorprendió muchísimo su reacción. En los álbumes del cuarto de arriba, le dije. Mi abuela volvió a mirar la imagen. Tenía las manos temblando. No puede ser. ¿Qué pasa, abuela? Hubo unos segundos de silencio. Después señaló al niño. Ese es Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Mi abuela bajó la mirada. Mi hermano. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Tu hermano? Ella sintió. Murió cuando era niño.
La cocina quedó completamente en silencio. Yo jamás había escuchado hablar de él. Ni siquiera sabía que había existido. Entonces mi abuela comenzó a contarnos una historia que ninguno de nosotros conocía. Antes de que ella naciera, había tenido un hermano mayor llamado Ricardo. Cuando tenía 9 años se enfermó gravemente. Los médicos hicieron todo lo posible, pero falleció pocos meses después. La pérdida fue tan dolorosa para la familia que durante años casi nadie volvió a mencionarlo. Las fotografías quedaron guardadas, los recuerdos también. Con el tiempo las nuevas generaciones crecimos sin saber prácticamente nada sobre él. Mi abuela se levantó lentamente y fue hasta una habitación. Regresó con una caja vieja llena de fotografías en blanco y negro. Buscó durante varios minutos hasta que encontró una imagen. Cuando la vi sentí un frío recorrerme la espalda de nuevo. Era él, la misma cara, la misma mirada. Nadie pudo explicar cómo era posible. La foto había sido tomada muchos años antes de que existieran las aplicaciones o programas capaces de modificar imágenes fácilmente. Y lo más extraño fue que revisando otros álbumes, encontramos 2 fotografías más. En ambas aparecía el mismo niño, siempre al fondo, siempre observando, siempre cerca de algún integrante de la familia. Como si hubiera estado acompañándonos durante años. Pero hay algo aún más extraño. Cuando yo era pequeña solía decir que tenía un amigo imaginario. Mis padres siempre pensaron que era algo normal. Yo hablaba sola, jugaba con alguien que nadie más veía, y decía que un niño venía a visitarme cuando estaba en casa de mi abuela. Nunca le dieron importancia. Hasta que años después, viendo aquellas fotografías, mi abuela me hizo una pregunta. ¿Te acordás cómo se llamaba ese amigo imaginario? Y aunque habían pasado más de 20 años, el nombre vino inmediatamente a mi mente. Ricardo. Exactamente el mismo nombre del niño que aparecía en las fotografías. Exactamente el mismo nombre del hermano que mi abuela había perdido cuando era pequeña. Hasta el día de hoy esas fotos siguen guardadas. A veces las vuelvo a mirar intentando encontrar una explicación lógica, pero nunca la encuentro. Y cada vez que veo la imagen de mi cumpleaños, no puedo evitar preguntarme algo. Si ese niño realmente había muerto décadas antes, ¿quién estaba parado detrás de mí aquel día? Te envío saludos. Hola, ¿cómo estás? Encontré el canal por TikTok y la verdad es que me gustó mucho la forma en que contar las historias. Escucho los relatos cuando estoy acostado antes de dormir. Hace tiempo que quería enviarte una experiencia que me ocurrió y que hasta el día de hoy sigo recordando porque nunca pude encontrarle una explicación lógica. Todo empezó con un velorio. Había fallecido el abuelo de un amigo muy cercano, así que decidí acompañarlo y darle el pésame a la familia. El velorio fue en una casa funeraria. Llegué solo, y como nunca había estado en un lugar así, me confundí al entrar. Vi una sala con la puerta abierta y varias personas vestidas de negro alrededor del cajón. Pensé que era ahí, así que entré. El ambiente era extraño, muy silencioso. No reconocí a nadie, pero me imaginé que serían familiares lejanos. Me acerqué unos pasos y fue entonces cuando me pasó algo extraño. Una anciana, que estaba sentada junto a una pared, levantó lentamente la cabeza y me miró. No era una mirada normal. Era como si me hubiera estado esperando. Sentí bastante incomodidad. Pensé en saludar por respeto y retirarme, pero antes de que pudiera decir una palabra, la mujer se puso de pie. Era muy mayor, tendría más de 80 años. Caminó despacio hacia mí, y las personas que estaban alrededor parecían no prestarles atención. Y las personas que estaban alrededor parecían no prestarle atención. Cuando llegó a menos de 1 metro, me observó durante unos segundos. Y dijo algo que me dejó paralizado.
vos sos el próximo. Así, sin contexto, sin explicación, sin siquiera saludar. Después giró lentamente y volvió a sentarse, como si nada hubiera pasado. Pensé que tal vez sufría algún problema de salud o estaba confundida. Incluso llegué a creer que me había confundido con otra persona. Salí de la sala y al llegar al pasillo descubrí mi error. La sala correcta estaba al lado. Había entrado al velorio equivocado. Le conté a mi amigo lo sucedido y nos reímos un poco de la situación. Seguro estaba confundida, me dijo. Y yo pensé exactamente lo mismo. Después de todo, ¿qué otra explicación podía haber? 2 días más tarde ocurrió algo que cambió mi forma de ver aquella cena. Era viernes. Salí del trabajo cerca de las 7 de la tarde. Llovía y volvía manejando por una avenida bastante transitada. Recuerdo que estaba escuchando la radio y pensando en cualquier cosa, hasta que vi unas luces y después escuché un golpe. Y ahí se me apagó la tele. Cuando recuperé la conciencia estaba dentro de una ambulancia. Tenía la cara llena de sangre. No entendía qué estaba pasando. Un paramédico me pidió que no me moviera. Me explicó que un vehículo había cruzado un semáforo en rojo y había impactado de lleno contra mi auto. Según me contaron después, los bomberos tardaron varios minutos en sacarme del auto. La parte del conductor había quedado destruida. Uno de los policías incluso le dijo a mi familia que era un milagro que estuviera vivo. Pasé varios días internado. Costillas fracturadas, puntos en la cabeza, golpes por todo el cuerpo, pero sobreviví. Y mientras estaba acostado en la cama del hospital, apareció en mi mente una imagen que no podía sacar. La de la señora. Su mirada y esa frase, vos sos el próximo. Pensé que fue una coincidencia horrible, pero un mes después, cuando ya podía caminar normalmente, decidí volver a la funeraria. Entré y pregunté por el velorio de aquella tarde. La recepcionista revisó algunos registros, la describí a la mujer, pero la recepcionista frunció el ceño. ¿Estás seguro de que la vio acá? Sí. Porque nadie con esa descripción figura entre los asistentes. Le expliqué que incluso había hablado conmigo. La empleada parecía confundida, entonces llamó a una compañera. La segunda mujer escuchó la descripción y también me dijo lo mismo, que no había ningún registro. Salí del lugar con más preguntas que respuestas. No sé quién era esa mujer. Y tampoco sé si realmente estaba anunciando mi muerte. Mientras los médicos me atendían, después del accidente, hubo un instante en que abrí los ojos. Todo estaba borroso, las luces del hospital me encandilaban, pero recuerdo haber visto a una anciana parada al fondo del pasillo, mirándome sin moverse, sin hablar, con la misma mirada, la misma que había visto 2 días antes en aquel velorio. Parpadeé y desapareció. Hasta el día de hoy no sé si fue una alucinación por los golpes, el efecto de los medicamentos o algo mucho más extraño. Lo único que sé es que desde aquella tarde, cada vez que entro a un velorio, no puedo evitar mirar a las personas que están sentadas en silencio, por si vuelvo a encontrarme con ella. Y porque una parte de mí todavía teme escuchar otra vez aquellas palabras. Vos sos el próximo. Saludos, Tomás. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, darle me gusta y comentar. Si tenés alguna historia paranormal para enviarme, podés hacerlo al mail relatosnoapagueslaluzoc@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.